Concepto de física. Les voy a compartir mi pantalla, ya se está compartiendo. Vamos a abrir nuestra presentación. Concepto de física. La física, la física es el término etimológicamente hablando del griego physis, que significa realidad o naturaleza. Como comentaban, es estudiar todo lo que nos rodea. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que nos rodea? La naturaleza. Se trata de la ciencia que va a estudiar las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. Entonces, vamos a apoyarnos de las matemáticas para determinar los principios físicos que nos ayuden a entender la naturaleza o la realidad aplicada en nuestro entorno. Entonces, ¿qué tenemos de naturaleza? Nuestra naturaleza es el planeta. En el planeta tenemos por propiedad cierto grado de gravedad. Tenemos nuestro planeta que está envuelto en una masa gaseosa conocida como atmósfera. La atmósfera va a determinar ciertos parámetros o ciertos fenómenos meteorológicos que se van a desarrollar. Un meteoro es un fenómeno que se desarrolla dentro del seno de la atmósfera. Si nos vamos más a fondo, el ser humano va a crear máquinas que se puedan desarrollar, que se puedan envolver en este entorno. Tenemos los carros, tenemos los trenes, tenemos los aviones, tenemos cohetes, tenemos transbordadores, que ahorita está de moda de viajar al espacio. Entonces la física nos va a ayudar a comprender el comportamiento de todas estas máquinas y cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan en su naturaleza, que es en nuestro planeta Tierra, en nuestra atmósfera. Lo vamos a comprender a través de la matemática. Recuerden, la matemática es un principio abstracto, un concepto abstracto, es una idea que vamos a tener y vamos a determinar a partir de modelos y números. Entonces, esa idea de entender cómo es que vuela un avión, cómo es que se desplaza un vehículo, cómo es que un transbordador sale al espacio, lo vamos a plasmar a través de modelos matemáticos que nos van a ayudar a determinar el propio comportamiento de estas máquinas en el desarrollo de su propia naturaleza, que es nuestro planeta. Entonces las leyes físicas nos ayudan a ser entendida a través de la matemática. Entonces, la frase de esta semana va a ser: piensa antes de hablar, lee antes de pensar. Entonces, concuerda con lo que estamos analizando. Para poder comprender los fenómenos, primero debemos de leer. Leer, ¿qué es? Estudiar. Entonces, para poder entender algo, primero debemos de estudiar, de leer, para después ser hasta cierto punto juiciosos, pero ser juiciosos en el aspecto positivo, en que vamos a aportar un conocimiento de lo que es el comportamiento de la propia física, el comportamiento de las máquinas en nuestro entorno llamado planeta. Esta es nuestra frase que vamos a anotar en esta semana en nuestro cuadernillo de actividades. Entonces, ya tenemos nuestro primer concepto de física. Es el término proveniente del griego que significa realidad o naturaleza. Es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de la misma naturaleza con el apoyo de la matemática. Ese sería nuestro primer apunte. Si nos vamos a analizar un poquito más a fondo lo que es la física, vamos a hacer uso de esta herramienta, de un TIC. Un TIC es una herramienta tecnológica de información y comunicación en el cual pues nosotros vamos a poder rápidamente abrir una presentación en internet. Esta presentación yo se las voy a proporcionar en el chat. Permítanme tantito. Entonces, vamos a hacer uso de nuestras herramientas de información. Entonces, recuerden, lo que es la tecnología se tiene que usar para transformarnos y no para deformarnos. Entonces, hacemos uso de esta tecnología, entramos a nuestra presentación en internet. Vamos a analizar esta presentación. Si logran ver bien mi pantalla.
Gracias, Sí. muy amables. Entonces, la física, ¿qué es la física? La física es la ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. Entonces, no se va a ver afectada la materia. Entonces, una de las propiedades de la física. La física es relativo a la naturaleza, la ciencia natural que estudia las propiedades de la misma naturaleza con el apoyo de las matemáticas. Se encarga de analizar las características y comportamiento de la energía, la materia, como también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma, así como el tiempo, el espacio, las interacciones de estos cuatro conceptos. Entonces, esto es lo que estudia la física. La física sistemáticamente estudia los fenómenos naturales, tratando de encontrar las leyes básicas que rigen y utilizan las matemáticas como su lenguaje y combina estudios teóricos con experimentales para obtener las leyes correctas. Vamos a tener muchas leyes de física en diferentes ramas, en el área de la química, de la dinámica, de la cinemática, de la termodinámica. Entonces, la física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables científicos, investigadores, quienes al inventar o perfeccionar instrumentos, aparatos, equipos, han logrado que el hombre agudice sus sentidos al detectar, observar y analizar los fenómenos. Entonces tenemos muchos científicos como Newton, Einstein, Hawking, que han aportado muchos conocimientos a la humanidad. La física se divide en dos tipos, física clásica y física moderna. La física clásica se va a dividir en mecánica. La mecánica estudia el movimiento, la termodinámica estudia el calor, la óptica estudia la luz, la acústica estudia el sonido, el electromagnetismo estudia la electricidad y el magnetismo. Tenemos la física moderna, que va a estudiar la relatividad, la física atómica, la física cuántica y la física nuclear. Entonces son dos ramas, una física clásica y una física moderna. Dentro de la mecánica vamos a tener la mecánica clásica y la mecánica relativista. Entonces, la mecánica va a ser la rama de la física que va a describir todos los movimientos de los cuerpos en su evolución con respecto al tiempo bajo la acción de las fuerzas. La mecánica se va a dividir en estas dos mecánicas. Mecánica clásica, que está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido rígido a otros sistemas mecánicos con un número infinito de grados de libertad. Un grado de libertad es la libertad en el movimiento. Yo me puedo mover a la izquierda, me puedo mover a la derecha, me puedo mover hacia arriba, me puedo mover hacia abajo. Esos son grados de libertad. Si lo vemos más a fondo, un grado de libertad es representado por momentos y los momentos son las tendencias de giro. Más adelante los vamos a analizar un poquito más a fondo en función de los propios sistemas de referencia. La mecánica relativista describe adecuadamente el comportamiento clásico de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades en el espacio-tiempo, en un plano no curviado. Entonces, aquí vamos a involucrar el espacio y el tiempo. Entonces, la relatividad marca otro enfoque. Continuando dentro del concepto de la física, vamos a tener la termodinámica. La termodinámica es una de las tantas ramas de la física que estudia los efectos de cambio de magnitudes en un sistema macroscópico. También estudia sistemas reales sin modelizar y sigue el método experimental. Los cambios estudiados son la temperatura, la presión y el volumen. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el motor de un carro, utilizamos el análisis termodinámico. Estudiamos a qué temperatura reacciona el aire combustible cuando los pistones empiezan a moverse en el vehículo.
Cuando diseñamos un motor de avión, que es una turbina, analizamos los diferentes parámetros de temperatura y presión en los diferentes puntos, en los diferentes álabes de la propia turbina. Entonces el análisis termodinámico nos va a ayudar hasta cierto punto a determinar el comportamiento real de rendimiento de las aeronaves. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en la Ciudad de México a cierta temperatura y a cierta presión a trabajar en Cancún a cierta temperatura, a cierta presión. Los aviones se ven afectados termodinámicamente hablando, que penaliza el rendimiento. También pasa con los vehículos y cualquier tipo de máquina, solamente por dar un ejemplo. Continuando, la óptica. La óptica estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de la reflexión, la refracción, las interacciones, la difracción y formación de imágenes. Continuando, tenemos la acústica, que va a estudiar todo lo relacionado al sonido. Tenemos electromagnetismo, es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es una teoría de campos, es decir, explicaciones y predicciones que provee y basan magnitudes físicas vectoriales en el espacio. Es como, por ejemplo, estudiar las plantas hidroeléctricas, cómo generan a través de sus motores la propia electricidad. La física atómica, de las propiedades del movimiento de los átomos. La física nuclear, que es un poco más completa, con la física cuántica. Solamente y a grandes rasgos mencionamos algunos conceptos de lo que es la física. Entonces, la física va a estudiar todo lo que se relaciona en el entorno, en la realidad y en la naturaleza. Es importante hacer uso de la matemática para poder entender todos esos fenómenos que se desarrollan dentro de la naturaleza misma. Se nos acaba de terminar el tiempo. Esta es una pequeña introducción